programa general de la materia. ¿Sí? Vamos a estar recorriendo este camino durante 12 semanas. ¿Sí? Y lo vamos a hacer a través de 2 libros. El primero se llama Amplio y Profundo. Es un libro interesantísimo, al que no le sobra nada. Está muy bien escrito por Andy Stanley, pastor de una iglesia norteamericana, y les aseguro que va a ser uno de los libros más importantes que hayan leído sobre la iglesia. Además, vamos a ver algunos extractos de este otro libro, La Iglesia Relevante, de Robert Barriger, un pastor norteamericano también, pero que tiene su iglesia en el Perú y que ha logrado contextualizar un montón de conceptos norteamericanos a América Latina. ¿Sí? Una muy, pero muy buena obra de arte también escribió este misionero. Estos son los 2 libros que vamos a estar leyendo. ¿Sí? Y ahora nos metemos en las semanas. ¿Sí? La primera semana vamos a estar hablando sobre la iglesia irrelevante. Suena fuerte la frase, ¿sí? Pero trata de responder a esta pregunta. ¿Qué es lo que hace que la iglesia se perciba innecesaria? Y noten que está destacada la palabra perciba, porque no es que la iglesia sea innecesaria. Lo que sucede es que a veces la iglesia termina dando el mensaje de que lo que se dice, lo que se hace, lo que se enseña no sirve para mucho. Entonces se percibe, aunque efectivamente no lo sea. ¿Sí? Y ahí vamos a ver también la anécdota de un pastor que invitó a su amigo a la iglesia y tenía todos los temores de que sucedieran cosas que finalmente sucedieron. Se le sentó al lado una persona que no se había bañado, otro le impuso las manos, el pastor predicó un mensaje para creyentes, ¿sí? que su amigo nunca entendió porque era demasiado riguroso y tenía que conocer un montón de cosas de la Biblia que no conocía, entonces se sintió como que no formaba parte del círculo secreto su amigo. Por supuesto, le costó volver y su amigo dijo, bueno, voy a esperar un poquito para volver a traerlo a la iglesia. Sí, después, en la segunda semana, vamos a meternos en este concepto del puente cultural. Esto yo lo aprendí hace algunos años en Mendoza, en una conferencia escuchando al pastor Fabián Ruiz. Él nos desafió a pensar lo siguiente: ¿cuál es la iglesia que necesita tu barrio? ¿Cuál es la iglesia? ¿Cuáles son las necesidades que tiene tu barrio, tu ciudad? Y que la iglesia pueda construir ese puente cultural entre sí misma y la comunidad. ¿Sí? En mercadotecnia hay un concepto muy conocido que es mar rojo, mar azul. Se considera que el mar rojo es el mar donde compiten todas las empresas, por así decir, por los mismos consumidores. Coca, Pepsi, Manaos, todos apuntan a la misma gente, ¿no? Entonces es como el mar rojo porque es el compartido por todos. Pero también se habla del mar azul, que es ese área del mercado donde una empresa es capaz de innovar y afectar a gente sin tener competencia. Traducido a la iglesia, muchas veces estamos compitiendo por quién hace la mejor conferencia, quién tiene la iglesia más grande, quién hace los mejores devocionales. En otras palabras, pescando adentro de la pecera, en vez de ir y sumergirnos en las profundidades del mar azul y poder alcanzar a la gente que nadie alcanza, ¿sí? Poder ir donde no hay competencia. Imagínate qué lindo sería que 2 iglesias se peleen por quién le predica a tu vecino no creyente, ¿no? También vamos a ver el concepto de rascar donde pica, que no es ni más ni menos que entender de que la iglesia tiene que rascar donde la sociedad le pica, donde la sociedad tiene una necesidad, ¿sí? Y a veces las iglesias irrelevantes terminan rascando donde no hay comezón, donde a nadie le pica, donde nadie necesita nada, ¿sí? La iglesia tiene que ser lo suficientemente relevante para su comunidad para satisfacer una necesidad que ésta tenga. La semana 3 vamos a meternos más a full en el libro de Andy Stanley. Él habla de 5 catalizadores de fe, es decir, 5 cosas que hacen que la fe de la gente crezca y sea lo suficientemente profunda. Y vamos a ver en la semana 3 las primeras 3 cosas. La primera es la enseñanza práctica, ¿sí? La gente necesita, además de saber, hacer, ¿sí? Recuerden que el grupo religioso que más sabía de la Biblia fue el que crucificó a Jesús. O sea, no se trata de cuánto sabemos, sino que somos capaces de hacer con eso que sabemos. Por eso el desafío de una iglesia relevante es dar enseñanza que sea práctica,
darle a la gente de dónde agarrarse, que termine el sermón y tengan un desafío para hacer, no solamente cosas para conocer, que también son importantes. Después vamos a ver las disciplinas personales y la importancia, obviamente, de orar, hacer el devocional, de ser generosos y cómo inculcar esos hábitos en cada etapa de la vida. Tercero, vamos a ver la importancia de hacer que la gente pueda encontrar su espacio de servicio, ¿sí? Y actuar ahí un poco a veces parece transgresor al contar que él pone a servir a gente no cristiana, o que pone a servir a gente que no está del todo preparada para servir en un lugar, a sabiendas que eso va a obligar a la gente a ponerse a la altura de las circunstancias y eso finalmente lo va a hacer crecer. Hay una frase que me quedó picando, que la van a leer en uno de los materiales. No existen personas fracasadas en el servicio, sino personas mal ubicadas, personas que nunca encontraron su lugar de servicio. Si queremos ser una iglesia relevante, hay que hacer que la gente sirva en el lugar en el que tiene que estar. ¿Sí? Esos son los primeros 3 catalizadores de fe. Y la segunda semana vamos a hablar de los otros 2 catalizadores de fe, que son las relaciones providenciales y las circunstancias cruciales. Del punto 4 mucho no tengo para enseñarles porque ustedes seguramente ya lo viven. Tiene que ver con los grupos pequeños, con forjar relaciones profundas, con esto de que la gente crece en grupos, básicamente, y entender de que la mayoría de los milagros que la gente narra están atados a una relación interpersonal. Tiene que ver con un componente relacional que siempre aparece en el medio. Dios siempre nos habla o nos bendice a través de personas. Por eso la importancia de agruparlos como corresponde. El quinto elemento son las circunstancias cruciales. ¿Sí? Son cosas que no podemos nosotros dominar y que nos suceden. Esas ocasiones difíciles, esas circunstancias, por así decir, que nos exceden, pero que nuestra gente vive y atraviesa, y en las cuales la iglesia relevante tiene que ayudar, o sea, no puede impedir una iglesia relevante que a la gente le pasen cosas malas, pero sí que las pone a interpretar a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Bienaventurada la adolescente a la que se le enseñó a superar la traición de su mejor amiga, porque va a llegar a la adultez siendo capaz de superar cualquier otra cosa. Por eso hoy vamos a aprender sobre cómo leer las circunstancias difíciles a través de la palabra de Dios y en cada etapa de la vida. ¿Sí? La próxima semana, la número 5, nos vamos a meter en lo que Andy Stanley llama los 3 grandes. Hay 3 elementos que son fundamentales para construir una iglesia relevante. El primero es el ambiente. Él va a introducir toda esta parte diciendo que todos los domingos la gente llega a la iglesia y antes de que el predicador abra la boca, ya ha decidido si el domingo que viene va a volver o no. Antes de la prédica. Y eso no es justo, pero es cierto. ¿Por qué? Porque el ambiente importa. Porque cuando la gente llega y ve el lugar donde está y cómo están las cosas, ya le estamos comunicando. Por eso la pregunta que nos vamos a hacer acá es: el edificio, la iluminación y el escenario, ¿son atractivos de verdad? Cuando uno llega a un banco, encuentra un banco financiero, ¿no? Encuentra todo prolijo, todo ordenado, todo limpio, por la sencilla razón de que el banco te quiere dar un mensaje. Acá tu dinero está seguro. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es: ¿qué mensaje le damos a la gente cuando llega al estacionamiento de la iglesia? Cuando deja a sus hijos en la escuelita bíblica, cuando se sienta en un banco, el edificio, la iluminación, el escenario, ¿qué mensaje están dando? ¿Es atractivo el lugar? Cuando la gente llega, ¿le estamos diciendo te estamos esperando? Sin la necesidad de decírselo verbalmente, se lo estamos diciendo. El segundo grande lo vamos a ver en la semana 6 y es la presentación. Tiene que ver con la manera en la que nosotros predicamos la palabra, ya sea el sábado, el domingo o cualquier otro día. Tu presentación, tu predicación, ¿es cautivante? Vamos a ver que David siempre vence a Goliat y los mandamientos siempre son 10. Lo que va a cambiar es la presentación, si fue o no cautivante. Y nosotros como cristianos estamos en el negocio de la presentación porque se nos confió el mensaje más importante de todos.
Jesús, cuando tenía que hablar, no le importaba mostrarse veraz o tener la razón o hacer una gran exégesis. Él quería salvar almas y sabía que para eso tenía que ser cautivante. Por eso enseñaba con parábolas, de la manera de que nadie se olvide del contenido de lo que enseñó. Y dije contenido, que es lo que vamos a ver en la semana 7. Dijimos los ambientes, dijimos la presentación de la palabra, pero también es importante tener un buen contenido, lo que nosotros predicamos. ¿Es útil? ¿Responde a las preguntas y desafíos de cada etapa de la vida? Si toda escritura es igualmente inspirada, pero no todo es igualmente aplicable a todas las edades. Hay cosas que se enseñan a ciertas edades y hay cosas que no. Hay cosas que se enseñan en el púlpito y hay un montón de cosas que no deben enseñarse en el púlpito, que se deben enseñar en un aula, en un grupo, en un seminario. ¿Sí? Pero es fundamental que lo que enseñemos sea útil para la gente que lo está escuchando. ¿Sí? Dijimos entonces los tres grandes, entonces los ambientes, la presentación y el contenido. Y vamos a pasar ahora a la semana número 8. El título es Predicar a dos audiencias. Tiene que ver con ser amplios para los nuevos y profundos para los demás. ¿Cómo hacer para predicarle al nuevo y al viejo sin que este último se aburra? Bueno, vamos a ver un montón de tips que algunos repasamos en la materia de comunicación. ¿Sí? Lo que sigue después son 3 unidades, la 9, la 10 y la 11, que van a ser puramente prácticas, donde lo que vamos a ver son ideas concretas que se practican en un montón de iglesias para que tu iglesia y la mía sean relevantes y respondan a las necesidades de la comunidad y la gente que se congrega con nosotros. Ahí vamos a analizar casos, cómo evangelizar, cómo responder a necesidades sociales de la manera más relevante posible. Finalmente, en la última semana nos vamos a meter en algunos textos un poco áridos, duros. Tienen que ver con cómo hacer los cambios, con la urgencia de tener clara una visión. ¿Sí? Es un capítulo más para líderes o pastores que tienen que hacerse algunas preguntas muy profundas de cómo están llevando adelante sus proyectos. Y vamos a terminar con la parábola de la tarjeta de crédito. No sé si la conocen. Dice que un hombre un día abrió su billetera y se dio cuenta que le faltaba una tarjeta de crédito. Tenía 7, pero le faltaba una. Entonces hizo lo que vos y yo haríamos. Revisó en la billetera, revisó en el baño, revisó en la cocina, revisó en el comedor, revisó en su pieza, en su placar, se fijó en el auto, hasta que finalmente la encontró. ¿Y saben lo que se hizo? Se puso contento. Se puso contento porque encontró la tarjeta que había perdido y la volvió a guardar en la billetera. No se puso contento por las otras 6 que tenía. Se puso contento por la que había encontrado. No sé si te suena la historia, pero Jesús habló de algo muy parecido en el Nuevo Testamento. Y esto nos habla de la importancia de construir una iglesia basada en encontrar a los que están perdidos. ¿Sí? De no hacer nada que sea un estorbo para que los nuevos puedan venir y puedan crecer. De ser una iglesia que evangelice y de una iglesia que dé respuestas a las preguntas de la gente, sobre todo que está afuera. Te mando un abrazo grande, nos esperan 12 semanas muy intensas, vamos a pasarla muy bien y aprender un montón.